Buenos días, qué gusto de saludarlos. Hoy tengo verdaderamente una gran oportunidad de tener ante nosotros a un profesional de características especiales. Me refiero al ingeniero Freddy Ortiz Magallanes. Freddy Ortiz Magallanes en realidad tiene varias características en su desarrollo humano y en su desarrollo profesional. Y las dos han tenido una conjunción de tal forma que en este momento él se encuentra prácticamente como un coach, como un mentor relacionado a lo que es la innovación y de la inteligencia artificial también relacionada a lo que es al marketing por Internet. Fred, buenos días. Quiero hacerte varias preguntas que son muy importantes para nuestro auditorio. ¿Cómo es que nace la atracción hacia la observación de parte tuya? Cuando eras niño, cuando estabas trabajando en tu casa. Ah, ¿Qué tal? Bueno, gracias Víctor por la invitación. Saludos a todos tus seguidores. Bueno, como Víctor ha dicho, mi nombre es Freddy Ortiz Magallanes. Yo soy natural de Chincha, ¿no? Chincha es una ciudad que está a 200 kilómetros al sur de Lima. Creo que Víctor te refieres a la pregunta cómo surgió la atracción hacia la tecnología de mi parte, en mi época de niñez, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, yo creo que son dos partes. La primera es tu característica de observación y después viene en realidad la característica de la vocación en el colegio ya a través de la atracción hacia la ciencia, lo que te conlleva posteriormente pues a estudiar ingeniería y ser un profesional en esa área, ¿no? Claro. Bueno, yo nací, yo me crié o crecí en el distrito de Sunampe, cuando en aquella época el distrito de Sunampe eran pocas familias y realmente simplemente era campos de cultivos, entonces por lo tanto aprendí mucho yo de la agricultura de manera práctica, ¿no? Porque mi abuelo tenía sus terrenos y nosotros trabajábamos ahí. Y no me daba cuenta en aquel entonces de la cantidad, o sea, la información que yo estaba obteniendo en aquella época. Me vine a dar cuenta después, muchos años después de eso, de toda la información que yo tenía y todos los aprendizajes que había obtenido en el trabajo que tuve con el campo, la naturaleza, ¿no? Yo estudié en aquella época, acuérdate que había colegios de hombres y de mujeres, eran separados, ¿no? Entonces yo ya estudié en el colegio de varones, así se llamaba, inclusive 5623 ahí en Sunampe, colegio de mujeres era otro. eh, y hoy día ese colegio es el 2268, ¿no? Yo estudié en este colegio de primaria, donde aprendí a leer, escribir y la matemática. Desde aquel momento ya, como se dice, yo era un duche en las matemáticas. No sé, por algún motivo las matemáticas siempre me gustaron y era el campo en el que yo siempre sobresalía. Motivo por el cual, pues en el colegio fui mi primer puesto en primaria y luego ya ingresaría a secundaria, ¿no? Secundaria sería otro campo, ya un colegio mixto, así se llamaba, ¿no? Colegio Nacional Mixto, Simón Bolívar, donde yo estudié con la secundaria. Y fue allí donde ya tuve más contacto, tuve buenos profesores realmente, ¿no? Un profesor realmente va a impactar en su alumno. Me he dado cuenta que eh, si tienes un buen profesor que te sepa guiar y te sepa motivar, tu futuro prácticamente ya está un poco asegurado, ¿no? Yo tuve buenos profesores en todos los campos, ¿no? Tanto en historia como en matemática, en física. Me acuerdo que en aquella época yo tenía un tío que era profesor universitario y de alguna manera él me regalaba muchos libros. Los libros eran los famosos libros de Schaun, ¿te acuerdas? Los libros de Schaun que eran de Claro, sí, física y claro, claro. matemática. Entonces él Eran me regalaba esos libros. cuatro libros eran, cuatro. Sí, bueno, muchos libros, él me regalaba esos libros y entonces eran libros realmente científicos para la época, ¿no? Pero esos libros no se estudiaban en el colegio, evidentemente, eran universitarios, ¿no? Y yo miraba esos libros y evidentemente no lo entendía bien, pero cuando ya escuchaba las clases de física y matemática o química, como que trataba de entender esos libros de Chao. Y de alguna manera lo llegué a entender, ¿no? Y entonces cuando yo iba a clases de física, el profesor de física me decía, bueno, y yo me daba cuenta que a veces que yo sabía más que el profesor para resolver problemas, ¿no? Y entonces dije, y había llegado a un punto en el tal cual que sí me gustaba mucho la ciencia, ¿no?
Pero en aquel entonces tampoco había yo todavía definido qué es lo que iba a estudiar en la época, acuérdate, los años 70, ¿no? Los famosos años 70. Y viviendo en un distrito yo todavía no tenía bien definido lo que iba a estudiar. Un buen día llega a visitarme uno de mis primos de acá de Lima y él habla de la ingeniería, ¿no? Me habla de la ingeniería porque él había ingresado a la Universidad Nacional de Ingeniería a estudiar, creo, ingeniería mecánica, ¿no? Claro, Entonces, en aquel entonces yo pensaba que ingeniería mecánica era para arreglar autos. Entonces, claro. eh, él me habló mucho de la ingeniería y me retó, ¿no? Porque probablemente, no sé, inclusive esto hoy en día creo la Universidad Nacional de Ingeniería, la famosa UNI, es muy mentada por su examen de admisión, ¿no? Entonces, me dijo que ingresar a la UNI era muy difícil y que, bueno, era difícil yo por una persona que había estudiado pues en un colegio por ahí olvidado de un distrito, pudiera yo ingresar a la UNI, ¿no? Disculpa que te interrumpa en un momento dado, y cómo es que escoges en realidad el tema de la ingeniería electrónica en lugar de la ingeniería mecánica? Porque como tú bien dices, en esa época teníamos pues revistas que nos llegaban de mecánica. Yo me acuerdo mucho, revistas americanas, ¿no? ¿Cómo es que cómo es que tu vocación de las ciencias y cuando te presentas a la uni es que en realidad decides por estudiar la carrera que te marcó en realidad en tu profesión? Como te digo, yo tenía muy poca información sobre esos temas, ¿no? Yo fui alumno excelente en la secundaria, por lo tanto estaba becado para ingresar a la universidad de mi región, que era Ica en aquel entonces, ¿no? Ya, Entonces, definitivamente yo no tenía ningún, no me sentía presionado, ¿no? Porque si quería estudiar en la universidad dependía de mí nada más. Es decir, si voy a estudiar en la universidad y me voy a ICA y escojo una carrera porque tenía beca, estaba becado, ¿no? Porque fui primer alumno, número uno, entonces no tenía esa presión. Entonces, pero en aquella época, acuérdate, eran los años 70, ¿no? Entonces había muchas huelgas y las huelgas duraban un año en la universidad, no eran como ahora, ¿no? Entonces, cuando yo salía del colegio, las universidades estaban en huelga. O sea, todo el año se la pasaron en huelga. Entonces, yo no pude empezar mis estudios en la Universidad de Ica. Entonces, en esa época sucedió lo que te conté, el que llegó mi primo y como que me habló de la uni, y entonces yo decidí postular a la uni. Fue una decisión de momento, ¿no? Entonces me vine a Lima, me vine a preparar, me acuerdo, porque había que prepararse. Estudié en la antigua Academia Sigma, no sé si existirá hoy en día, donde claro. también fui becado. Vine, di examen, fui becado y me quedé. Estudié 3 meses ahí y luego no me acostumbré al clima de Lima, mucho frío. Para mí, yo venía de una zona de Chincha, ¿no? Entonces me regresé a Chincha y esperé solamente fin de año para que llamen al examen de admisión, pero por supuesto seguí estudiando con mis libros que me llevé. Y luego postulé a la UNI, me acuerdo en febrero, marzo se postuló creo a la UNI, y, y mi papá siempre había tenido la ilusión de ser mecánico. Y a mi papá siempre hablaba que él hubiera querido ser mecánico. Él tenía su carro, le gustaba armar, desarmar su carro, ¿no? Y entonces, como un tributo a mi padre, también decidí estudiar mecánica, ¿no? Claro. Entonces, cuando vengo a la UNI, a inscribirme yo solo, un chico, de acuerdo, salió de secundaria con pocos conocimientos administrativos. Entonces vengo a inscribirme a la uni y había que llenar papeles, hay un montón de papeles, datos y escoger tu carrera, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época se hablaba de los famosos canales, en Canal uno, Canal dos. Canal uno estaba eh, electrónica, mecánica, mecánica eléctrica, eléctrica, esas eran las carreras de una, bueno, ahora son facultades, ¿no? Ahora se llaman facultades. Entonces, tú tenías que escoger qué carrera ibas a llevar. Entonces yo, por desconocimiento, puse M1, M2, M3 en ese orden, en el mismo orden en que estaba. M1 era electrónica, ¿no es cierto? Claro, M2 era eléctrica, creo. claro, M3 mecánica eléctrica. Y mecánica era la 4, creo, M4. Pero yo lo puse en el, yo quiero en este orden, M1, M2, M3, M4, por desconocimiento, ¿no? Entonces lo puse en el mismo orden. Cuando yo me doy mi examen de admisión en la UNI, yo ingreso en el segundo puesto en la general. Por lo tanto, lo que yo había puesto como alternativa mandaba, ¿no? Y como había puesto M1 primero, entonces era electrónica. Entonces me pusieron en electrónica. Entonces yo empecé a estudiar ingeniería electrónica
como se dice, por error, ¿no? Ya, ya, Porque yo había empezado a estudiar mecánica. ya, Entonces dije, bueno, después me cambiaré, uno se puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces, porque los tres primeros ciclos son estudios generales, igual para todos, ¿no? Entonces, ya después me cambio, pero ese cambio nunca llegó, ¿no? Porque descubrí que la electrónica era el campo que yo me gustaba, ¿no? Ya la mecánica como que quedé olvidada, ¿no? Y por aquella época, siempre hay carrera, hay modas, ¿no? Hay modas, te dicen, te estoy hablando pues del año, ¿no? El 76, más o menos. Entonces, por aquella época te dicen, ¿por qué estudias electrónica si en el Perú no hay trabajo para los electrónicos, ¿no? Estudia arquitectura, estudia civil, ¿no? claro, claro. Entonces, que hay trabajo para eso. Entonces, no, decidí quedarme en electrónica, ¿no? Porque electrónica era el futuro, efectivamente, ¿no? Bueno, yo lo veía bien claro, ¿no? Entonces, no me arrepiento de haber estudiado electrónica, fue mi carrera que yo escogí y me quedé en ella hasta las finales, en la cual me desarrollé. Y estudié, bueno, electrónica en aquella época, hoy ya electrónica ya se divide en varias carreras, ¿no? Pero en aquella época estudiábamos cosas muy profundas de la ciencia, ¿no? Estudiamos ingeniería nuclear, ingeniería de física cuántica, electromecánica, o sea, era increíble la cantidad de conocimiento que uno adquiría en electrónica, ¿no? Y yo egresé de la UNI también dentro del tercio superior. Y bueno, ese fue más o menos resumido la historia, cómo llegué yo a la ingeniería electrónica, ¿no? Claro, claro, claro. No, ahora, acá lo que yo veo que es bien importante y que es lo que es trascendente es que el proceso en realidad cognitivo que has tenido de educación es que sembró en ti el tema de lo que es eh, la tecnología y la innovación. Entonces, cuando tú ya pasas en realidad, de acuerdo a una selección que me contaste, que hizo la compañía peruana de teléfonos, entraste a trabajar en la compañía peruana de teléfonos, ¿cuál fue tu experiencia ahí en el trabajo en equipo, por ejemplo? Bien, mira, cuando yo egreso de la UNI como ingeniero electrónico, ya a buscar, como dice, la universidad, tú sales con tu currículum bajo el brazo a buscar trabajo, ¿no? Claro, Entonces, evidentemente, en aquella época, la tecnología de punta, se puede decir, en aquella época, eran las microondas, ¿ya? El claro, sistema de microondas era la tecnología de punta en aquella época. Entonces, yo como electrónico añoraba y quería trabajar en microondas, ¿no? En el sistema de microondas. En aquella época existía Entel Perú, que era la empresa estatal, que de alguna manera estaba llevando adelante todo el sistema de microondas a nivel nacional. Entonces, como egresado de la UNI, yo quería entrar a trabajar o a practicar, por lo menos, en Entel Perú, en el sistema de microondas. Y yo presenté mis papeles y eso, pues, en aquella época, Entel Perú recibía los nuevos en el mes de octubre, a mitad de año más o menos. Yo ingresé a fines de año, a principios de año, y tenía que esperar 6 meses para ver si es que me escogían todavía para poder ingresar a trabajar en sistemas de microondas, ¿no? Pero por aquella época, cuando ingresamos, tuvimos un padrino, que fue un ingeniero muy reconocido del Perú, que en aquella época era director de la compañía peruana de teléfono, que era la empresa que estaba en Lima, ¿no? De telefonía en aquella época, y él dijo que en la compañía peruana de teléfonos se iba a requerir profesionales, ¿no? Que presentáramos nuestro papel. Presentamos nuestro papel de muchos muchachos de la promoción, a pedido del padrino de la promoción, y realmente yo me olvidé de ese tema, ¿no? Yo me estaba esperando lo otro, ¿no? Pero más o menos en el mes de abril, así, me empezaron a llamar para que vaya a la compañía de peruana de teléfono. Conocía mucho de qué se trataba, ¿no? Pero estuve como 3 semanas así que me llamaban y no fui. Luego fui en un momento dado, fui a la compañía de pruebas de teléfono que estaba en Surquillo, bueno, hasta ahora está ahí el edificio. Me recibió el gerente de recursos humanos, ¿no? Y me dijo que ya habían pasado 3 semanas y no me había presentado a trabajar, ¿no? Entonces, pero, entonces me dijo, mira, tiene que firmar acá y ya vaya a trabajar, ¿no? ya, Entonces, ya, ¿cómo es eso? No, digo, no, mira, la verdad es que hemos creado un programa que se llama Profesionales Jóvenes en Rotación,
que van a estar 3 años capacitándose en telefonía. Recuerda que telefonía y telecomunicaciones en aquella época no existía como carrera todavía, ¿no? claro, Van claro, a tener que capacitar en el campo por 3 años, en diferentes campos, en el campo, y van a ser especialistas en el tema. Y una vez que ustedes acaben su capacitación, que es capacitación en campo, se puede decir, trabajando y estudiando, ¿no? Van a ocupar los cargos más elevados de la empresa. Esa fue la promesa, ¿no? Entonces, bueno, ya, ¿dónde firmo? Y firmé. Y me quedé esa misma tarde a trabajar, ya, porque ya estaban en curso los chicos, ¿no? claro. Clases de capacitación, porque nos capacitamos por la tarde y por la mañana trabajábamos, ¿no? Fue muy interesante porque nos rotaban cada 3 meses y cada 3 meses trabajaban en diferentes áreas. O sea, por ejemplo, yo empecé a trabajar en la antigua central Rotary, estoy hablando pues de centrales de la Primera Guerra Mundial. Una central Rotary que era muy interesante cómo funcionaba. Luego empecé a trabajar en las centrales, los tipos de centrales, centrales Pentaconta, que eran electromecánicas, ¿no? Y luego pasé a trabajar en las centrales más modernas, que eran las NEC, que ya eran digitales, ¿no? Entonces, era muy interesante porque te estabas capacitando en el campo, ¿no? Y Claro. así pasé por muchos campos y empecé a estudiar muchas cosas, ¿no? Hasta que terminaron los 3 años y ya tuve que ocupar un cargo, ¿no? Fue un cargo de jefe de proyecto, me acuerdo, pero inmediatamente ya me nombraron jefe, por el jefe. O sea, yo, un chico recién salido de la universidad, de jefe de área de personal técnico que tenían la edad de mi papá en aquella época, y sea yo siendo el jefe, ¿no? Porque así se le llamaban que por jefe, ¿no? El jefe, Claro, entonces, claro. empecé a trabajar en el mundo de la administración de personal realmente dentro de la empresa. Dominaba todos los conocimientos de la telefonía, se podría decir, ¿no? Y por lo tanto, empecé a gestionar personal. Y así me la pasé las 23, 26 años de mi vida dentro de la empresa, gestionando personal en diferentes áreas técnicas, por supuesto, ¿no? Claro. Y también fue muy, muy emocionante lo que pasó dentro de la empresa conmigo. Yo he tenido mucha suerte en este tema. También he sido una persona que me ha gustado mucho estudiar, mucho investigar cosas nuevas, ¿no? En aquella época seguí estudiando, yo estudié creo 3 maestrías en aquella época seguidas, ¿no? Estudié una maestría en telemática en la UNI, estudié una maestría en telecomunicaciones en la Ricardo Palma, empezaría una maestría de informática en la PUC, la Universidad Católica, pero no la acabé, y luego ya estudiaría un MBA, ¿no? Pero siempre estaba estudiando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezaron a capacitar en la compañía perdón, de teléfonos, en estos 3 años que te hablo, nos enseñaron de todo, ¿no? Porque si bien yo venía del mundo científico, no sabía nada de administración, no sabía nada de manejo personal, no sabía nada de la parte de contabilidad, y necesitábamos saber eso. Entonces estudiamos todos esos temas, los empezamos a estudiar nosotros en nuestra capacitación. O sea, Hay fue una, bastante completo, ¿no? Bastante completa la capacitación, porque nos estaban preparando realmente para gerenciar la empresa, ¿no? Entonces, dentro de... luego vendría el tema de la venta de las empresas y la fusión de CPT con Entel, ¿no? Y ya sería comprada por Telefónica y ya sería otro mundo después, ¿no? claro, Donde también me cupo participar en áreas de punta, se puede decir, áreas de nuevas tecnologías, porque yo fui la persona que fui el primer jefe en el Perú en mantenimiento de redes de fibra óptica, cuando todavía las fibra óptica entraba al Perú. Entonces, empecé a trabajar en lo que es fibra óptica, me especialicé en ese tema, viajé mucho para capacitarme en aquella época, ¿no? Y yo fui el que de alguna manera le enseñó a todos los técnicos de Telefónica todos los trucos y el manejo del mantenimiento de las redes de fibra óptica a nivel nacional, ¿no? Estuve varios años ahí dirigiendo lo que es fibra óptica. Y hoy en día la fibra óptica es conocida, ¿no? En aquella época se hablaba de la fibra óptica en la casa, que era un sueño, ¿no? En aquella época claro. trabajábamos en fibra óptica solamente entre centrales, se puede decir, pero se soñaba que algún día iba a llegar a la casa. Hoy día eso es una realidad, ¿no? Entonces, en el mundo tecnológico, en verdad he tenido bastante práctica, bastante especialización, pero hoy en día las cosas siguen creciendo, la tecnología sigue innovándose, ¿no?
Y quizás por eso también de alguna manera, por el tema de que me ocupo manejar personal, empecé a investigar mucho más sobre el tema. Recuerda que yo estoy en el área de administración, entonces seguí todas las modas, ¿no? Acuérdate, ¿no? Primero empezamos un jefe que solamente cuidaba que no se escape el personal y que cumpla su horario, a ese jefe que después llegaron, le llegó la moda japonesa, acuérdate, just in time y todas estas cosas, la mejora continua, entonces pasamos a mejora continua, los jefes estudiar. Luego vendría el tema del liderazgo, el jefe líder, ¿no? Están estudiando liderazgo por todos los lados, por todas las universidades. Luego vendría, pues, el famoso coaching, ¿no? El jefe coach, ¿no? Entonces, estudié Claro. me gradué en 3 escuelas de coaching, ¿no? Esa ha sido siempre una capacitación continua, se puede decir, ¿no? Sí, yo Entonces, creo, así es, yo creo, por ejemplo, interesantísimo, porque cuando tú me hablas de Deming, me hablas de los sistemas de calidad total de Japón, ¿no? ujú. Y los sistemas de Kaizen, y después, y después se entrelaza en realidad con tu responsabilidad que tenías en la empresa, que era sobre el desarrollo humano, el desarrollo del capital humano. Entonces, ¿cómo, cómo es que tú eso, cómo lo amalgamas o cómo crees que se debe amalgamar? Porque en este momento que ya te encuentras como un emprendedor, como un empresario en lo que es en la parte de marketing digital, ¿cómo crees tú, cuál crees tú que debería ser la visión que se debería tener para hacer, vamos a decir, profundizar en la educación con los dos conceptos, el del desarrollo del capital humano y por otro lado el de la tecnología? Bueno, la tecnología es una herramienta, es un medio, ¿no? Claro, Eh, Cuando yo empecé a estudiar coaching, yo se me preguntaba, ¿y de dónde nació esto? ¿No? O sea, ten en cuenta que yo soy ingeniero, ¿no? Y tiene que decirme claro. el EQQD, ¿no? Demostrármelo, ¿no? Entonces, ¿de dónde nació el coaching, no? Entonces, como era como, decimos nosotros, mucho humo, ¿no? Entonces, pero sí funcionaba, ¿no? Entonces, seguí investigando más sobre el tema y llegué a encontrar que había un psicólogo que había creado la tercera escuela de la psicología, que se llamaba la logoterapia, y me especialicé en el tema de la logoterapia porque la logoterapia tiene bases científicas, o sea, se basa en el conocimiento de los filósofos existenciales y la antropología. Entonces, parte de la base de que el ser humano es un ser tridimensional. Nosotros como seres humanos somos seres tridimensionales. Igual que los griegos, aparte de los griegos, ¿no? Cuerpo, mente, alma, decían los griegos, ¿no? Entonces, igual, somos seres tridimensionales, si los griegos ya lo decían, entonces nosotros, ¿por qué tenemos que decir lo contrario, ¿no? Tenemos la biología, que es nuestro cuerpo, nuestra psicología, ¿no? Que para los griegos del alma, ¿no? Y luego tenemos la parte espiritual del ser humano, que lo hace humano, ¿no? Porque la parte biológica, la parte psicológica también lo tienen los animales, pero el humano es diferente, tiene una parte que es la parte espiritual. Entonces, cuando yo llegué a entender ese tema, ya llegué a entender muchas cosas, ¿no? Cuando a mí me hablan de la mente, el poder de la mente, entonces yo me ubico dónde está eso, ¿no? Entonces estudié, me especialicé en logoterapia y también obtuve una certificación en este tema, porque eso tiene que ver mucho con el apoyo al ser humano, ¿no? Entonces, si bien la tecnología nos ayuda como herramienta, tenemos también que entender que la tecnología es para humanos, ¿no? Los humanos, si no nos entendemos a nosotros mismos, entonces ya van a empezar los problemas, ¿no? Los problemas que se ven, ¿no? Entonces, para mí entonces el ser humano es un ser tridimensional y a partir de ahí empiezo a entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Ahora, me da mucho gusto y yo te felicito porque observo que tienes mucha pasión por lo que es la docencia, mucha pasión por lo que es las características del coaching y también las características de la mentoría. Entonces, a mí me gustaría, para poder terminar esta entrevista muy, muy especial, eh, ¿qué recomendarías tú en realidad hacia las personas que desean emprender un negocio?
o que desean en realidad desarrollarse en el capital humano, porque veo de que tú también estás en este momento liderando una característica de lo que es el cambio. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje final? Mira, de manera personal, yo cuando salí de trabajar del mundo corporativo, ¿no? Eh, es lo lógico, ¿no? Yo venía de una mentalidad de empleado, ¿no? Porque tú sabes que como estás en el mundo corporativo, tengas el puesto que tengas, tienes tu mentalidad de empleado, ¿no? Un empleado tiene su mentalidad, ¿no? Claro, Cobrar a fin de así es. mes o quincena, pedir aumento de sueldo, hacer su lío, su huelga, bueno, es la mentalidad de empleado, ¿no? Así es. Entonces, y no es malo porque es la mentalidad de empleado, no estoy diciendo nada malo, ¿no? Porque yo he estado en ese mundo, pero a veces cuando estamos como empleados pensamos que ese es el único mundo que existe, ¿no? Ya, Entonces, cuando yo salgo fuera, te encuentras con otro mundo. Ahora, yo quiero emprender, hacer mi empresa. Y me doy cuenta que lo primero que hago es crear mi empresa y fracasar, ¿no? claro. Entonces, entiendo por qué. ¿Y por qué uno fracasa? Porque uno puede tener todo el entusiasmo del mundo, pero ser emprendedor es diferente de ser empleado. Ya se requiere Totalmente otro diferente. Sí, totalmente diferente, es otra mentalidad. Y ahora tú tienes que cambiar tu mentalidad, hacer el switch de empleado a emprendedor. Y no es tan sencillo. Es como decir, no, Víctor, ahorita empieza a hablar inglés y hablas toda tu vida español, entonces te va a costar. Tienes que poner mucho de tu parte, no es igual. Y tú tienes que cambiar al mundo emprendedor y vienes del mundo empleado, entonces te va a costar muchísimo cambiar tu mentalidad. Y para eso existe el apoyo, pues está el coaching, está el acompañamiento, sí, hay muchas cosas, ¿no? Que te claro. van a ayudar para que tú de alguna manera cambies tu mentalidad y puedas de alguna manera obtener éxito como emprendedor, ¿no? Por eso yo admiro a los emprendedores, sobre todo a los grandes emprendedores que surgen, porque no es tan fácil, no es tan fácil. Y entonces en aquella época, cuando yo formé la empresa y fracasamos con la empresa, me di cuenta de que ya había aparecido el famoso libro, ¿no? El Océano Azul, ¿no? Entonces dije, no tiene que hacer cosas en las cuales no haya competencia, ¿no? Y yo conozco de tecnología, entonces, ¿por qué no aprovecho mi pensamiento de tecnología? Yo sé hacia dónde viene el mundo, hacia dónde marcha el mundo, ¿no? Y tú te colocas en la cresta de la ola, ¿no? Te acuerdas del libro, ¿no? Entonces, tú vas a tener éxito, porque no vas a tener competencia. Entonces, en aquella época, estamos hablando de 10 años, ¿no? Google había comprado YouTube. YouTube no era lo que es hoy en día YouTube. Entonces ya sabía, me di cuenta hacia dónde iba YouTube. Entonces aproveché la ola cuando no había nadie en YouTube y hicimos mucho contenido para obtener ingresos a través de los contenidos. Claro, hoy día todo el mundo lo hace, pero en aquella época eran pocos los que se dieron cuenta hacia dónde marchaba el mundo, ¿no? Entonces, tuvimos mucho éxito en aquella época en Internet con el tema de los contenidos. Y ese conocimiento me llevó después a crear otros negocios dentro de Internet, pero siempre marcando la pauta de hacer cosas que ya nadie hace, ¿no? Porque tú te metes a hacer lo que hacen otros, ya entras en un mundo, a un océano rojo, ¿no? Claro. Entonces, tienes que entrar siempre a un tema donde no haya mucha competencia. Hoy dentro, hace 2 años, ChatGPT sale con la inteligencia artificial, que ya estamos hablando hace 2 años, mira, ¿no? Pues, ¿Sí? hay mucha gente que recién está entrando, pero ya eso sí, ya no es un océano azul, es un océano rojo, Claro. ¿no? Entonces, y ahora la tecnología marcha, ¿cierto? Precisamente conversaba con uno de mis hijos hace poco, que también se dedicó al mundo de la tecnología, y hablábamos del mundo digital. Mira, ¿el mundo digital ha muerto o no ha muerto? Nosotros hablamos del mundo digital, porque el mundo digital, tú sabes, cuando yo empecé a estudiar electrónica, el mundo digital está basado en, en componentes, ¿no es cierto? El famoso diodo que le llaman, ¿no? El transistor, ¿te acuerdas del transistor? Que antes era un tubo, era un Claro, transistor. claro, claro. Cuando yo Qué entré a evolución la hemos uni, agarrado, claro. el transistor ya era más chiquito, era estado Claro. sólido, ¿no? Con sus tres patitas. Sí, sí, Mientras más chiquito se iba haciendo el transistor, la tecnología iba aumentando, ¿no? Entonces, el claro, objetivo era que el transistor sea lo más chiquito posible para que los componentes, los elementos sean más pequeños. Y claro. eso lo se ido haciendo a través del tiempo. Y mi hijo me decía, ¿y eso tiene un fin o no tiene un fin?
El transistor es tan chiquito que no puede ser más chiquito, ¿no? Entonces, dice, sí, eso es así. Ya con la famosa inteligencia artificial se requiere equipos más potentes, más rápidos, Claro, microprocesadores mucho más potentes. De repente, la tecnología actual ya no da más. Entonces vamos hacia una nueva tecnología que se llama la famosa utilización de la física cuántica, ¿no? Vamos ya claro, hacia los procesadores cuánticos, ¿no? Y ya hoy día se habla, ¿no? De la computadora cuántica, ¿no? sí, Entonces vamos a la computadora cuántica. Ahora, ese es la punta de la ola, o sea, tú tienes que ponerte ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo tú puedes sacarle provecho a eso, ¿no? Antes que los demás lo hagan, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? claro, pero Eh, pero es un ejemplo real, porque me claro, un parece a ejemplo mí real. Entonces, ¿cómo tú le es sacas un océano provecho? azul, pues. Claro. Claro, La inteligencia artificial también cada día cambia constantemente. Tú no puedes quedarte con lo que ya era antes, porque ya cambió todo. Entonces, vea, las cosas avanzan muy rápido, muy rápido. A mí también me ha chocado los cambios rápidos, no estaba preparado para estos cambios tan rápidos. Por eso tenía un pequeño bache de un par de años, y ahora recién estoy surgiendo otra vez, porque también no avanzaba a la misma velocidad que avanzaba la tecnología. claro, Entonces, hay que estar muy alerta en eso. Entonces, yo entré al mundo del Internet, que bueno, hace 10 años hablábamos, ¿no? Ya futuro, todo el mundo va a comprar por el Internet. Hoy día todo el mundo lo hace, claro. La famosa pandemia aceleró el tema, ¿no? Para bien o para mal lo aceleró. Entonces, la famosa curvita que cada año iba a subir 2% fue mentira porque se elevó exponencialmente y ya todo el claro. mundo y todas las empresas entraron al mundo de Internet. Hay carreras que se dedican a esto, las universidades entraron a eso. O sea, hoy día es una normalidad, algo que hace 10 años soñábamos que iba a ser, ¿no? Entonces, tú como en el mundo de la tecnología tienes que tener en claro eso, hacia dónde avanzamos, ¿no? Y si quieres sacarle provecho, tienes que pensar cómo le vas a sacar provecho, ¿no? Sí, ahí lo que tú dices es muy importante porque también la masa crítica vamos a decir, de prospectos o de clientes, aún también tiene que autoeducarse. Entonces, la transición demora en realidad. Uno quisiera darle más información, pero aceptar y adaptarse a los sistemas, esa es la gran tarea. ¿Cómo hacer de que esta tecnología se adapte en realidad de una manera rápida a la vida cotidiana, ¿no? Claro, y el cambio de mentalidad es muy importante, estábamos hablando de eso también, ¿no? Cuando a mí creo que a ambos nos costó muchísimo entender esas cosas, ¿no? O sea, y entender que el cambio de mentalidad de ser un empleado a ser un emprendedor es diferente, ¿no? Un empleado, por ejemplo, no está preparado para fracasar, ¿no? Claro, claro. En cambio, un emprendedor tiene que estar preparado para el fracaso, es como se dice, es parte del éxito, ¿no? Hay El una, tema que sí, un pensamiento bien interesante. Cuando a ti te dicen no, es tal vez. Y cuando a ti te dicen tal vez, es sí. O sea, efectivamente el emprendedor va a recibir más nos que tal vez. además, estadísticamente, cuando empecé con este tema y investigar este tema, estadísticamente, de cada 10 emprendimientos que tú vas a iniciar, 9 vas a fracasar, ¿no? Sí, Si tienes bien en claro eso, dice, bueno, te apúrate para que encuentres el 10, ¿no? Entonces, estás preparado para fracasar. sí, sí, Entonces, eso es el emprendimiento, ¿no? El emprendedor fracasa continuamente, sí, pero sigue intentándolo, ¿no? En cambio, cuando tiene mentalidad de empleado, no, porque si tú fracasas, te botan del trabajo, ¿no? Entonces, eh, ese es el emprendedor. O sea, adaptarse a esa nueva manera de pensar cuesta un poco, ¿no? Cuesta un poco. Y sí, me costó muchísimo adaptarme a la nueva manera de pensar y hasta ahora sigo peleando con eso, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. sí, yo creo que es importante y a ver si nos das tus datos para ver dónde podemos encontrarte, dónde podemos tener contacto en realidad con una serie de canales de YouTube que tú tienes, así, también, así como información de infoproductos que tienes, a ver si nos haces llegar alguna de esa información al finalizar el video, ¿no?
para que se encuentre como un mensaje en realidad, porque toda la experiencia que tú has pasado y que tú has vivido es muy enriquecedora para los emprendedores. Y sobre todo ahora que vamos a empezar un nuevo año, el 2025. Entonces, no sé si tus palabras, ¿cuáles serían para poder contactarte? Bueno, a ver, te estás refiriendo al mundo digital, al marketing digital, ¿no? Sí, Claro, yo también entré al mundo digital. Bueno, era lógico que si entras a Internet vas a entrar al marketing digital. El marketing digital es muy amplio también. El problema es que a veces cuando tú entras, ves la publicidad que aparece en el TikTok, en Facebook, de gente que te promete que va a ser rico de la noche a la mañana, ¿no? claro, Entonces piensan que, bueno, yo voy a hacer una cosita y ya voy a empezar a ganar dinero. O sea, no, eso no es así. Podrá haber uno o dos personas que tienen el golpe de suerte y lo hacen, pero la gran mayoría no lo va a poder hacer porque es una carrera, es como ir a un instituto, a una universidad, es sí, una sí, carrera y después recién vas a ver si consigues trabajo y vas a tener ingresos. Esto sí, es igual, o sea, tienes que aprender primero a practicar y fracasar y intentarlo, ¿no? Y lo puedes lograr. Hay muchas maneras de hacer empresa o emprendimientos en el mundo digital hoy en día. Además, hoy en día tienes a un gran empleado que no te va a hacer lío, que es la inteligencia artificial. Si lo sabes usar, puedes hacer muchas cosas, ¿no? claro. Cuando yo empecé, las cosas no eran así, era todo como decía pulso, ¿no? Entonces, hoy en día las cosas se han simplificado y hoy en día todo el mundo tiene que estar en el mundo digital, empleados también. Para esto existe LinkedIn, por ejemplo, una plataforma especial para empleados, ¿no? Porque es muy interesante, pero hay que saberlo manejar, ¿no? Entonces la recomendación que doy siempre es que tomen el mundo digital como una carrera más, ¿no? Es una cosa que uno va a obtener ingresos de inmediato, ¿no? No es así, ¿no? De manera personal, yo apoyo a personas que quieren entrar al mundo digital, eh, guiándolos con mi experiencia que yo tengo. Yo creé muchos canales en YouTube, que muchos de ellos ya están en desuso hoy en día, algunos todavía continúan. Eh, en Facebook también muchas fanpage, creé muchas fanpage, hoy en día algunas en desuso, otras continúan también. Y los apoyo en el sentido de que pueden crear su negocio por internet o pueden crear su marca personal, ¿no? Por internet. Yo tengo una página web, todos deberíamos tener nuestra página web personal, ¿no? FreddyOrtiz.com es mi página personal. ¿Puedes repetir, por favor, más despacio, dónde te pueden ubicar, cuál es tu página web? Tengo mi página web que es con mi nombre, ¿no? FreddyOrtiz.com, ¿no? FreddyOrtiz.com. Claro, Do- FreddyOrtizMagallanes.com. doble D. Ok, www.com. A través de ahí se pueden comunicar conmigo y cualquier cosa estamos a disposición. Yo actualmente apoyo mucho también a programas que se llegan a apoyar a personas en crisis y también me dedico a eso, ¿no? claro. Y actualmente también estamos postulando para el Colegio de Ingenieros del Perú, también para saber cómo apoyamos desde el punto de vista humano y también tecnológico, ¿no? El programa sí, y yo quería para darte mis palabras, este, eh, el grupo que ustedes están representando es muy importante porque verdaderamente tiene ciertas características que, que van a ayudar en realidad al desarrollo del colegio. Y la estructura del colegio ahora tiene que basarse en realidad en la trascendencia de lo que son los conceptos modernos de comunicación y de educación, ¿no? Bueno, en realidad, Freddy, quiero agradecerte por esta entrevista, porque verdaderamente no solamente eres mi amigo, sino eres una persona que permanentemente has tenido la característica de la fraternidad, en realidad de la honestidad y de la honradez. Y creo que el Colegio de Ingenieros debe en realidad tener una gran oportunidad con el equipo que ustedes lideran. Ha sido un gusto, Freddy, estar contigo. Buenos días. Bueno, gracias, Víctor. O sea, tú sabes que siempre estamos por acá para comunicarte, para apoyarnos. Y, bueno, cualquier persona puede
buscarme por Facebook o mi nombre o página web. Ahí van a encontrar mi correo, mis medios sociales en cual me muevo y te podemos comunicar, ¿no? Muchas gracias, Freddy, muy amable. Un gusto de saludarte. Gracias, gracias a ti.